Sus dedos rozaron los míos, apenas un instante, mientras se inclinaba para coger el azúcar. Podría haberme apartado. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Me quedé quieto, el pulso acelerado por una electricidad muda que se encendió entre nosotros. Ella tampoco retiró la mano de inmediato. Dejó que sus dedos descansaran sobre los míos, cálidos, suaves, antes de levantarla como si nada. Siempre te pasas con el azúcar, murmuró, removiendo el té sin mirarme. Observé el vapor ascender entre nosotros, fingiendo que no notaba lo cerca que estábamos. Fingiendo que no me sabía de memoria la forma en que ladeaba la cabeza al sonreír. Fingiendo que esto seguía siendo inocente. No lo era. La vi por primera vez el día que firmé el contrato de alquiler. El piso era modesto, un segundo sin ascensor en una antigua casa de vecinos rehabilitada a las afueras de Zaragoza. Tenía la pintura desconchada en los barrotes del balcón, el parqué que crujía con cada paso, y una vibración extraña en las cañerías que nadie parecía poder arreglar. Pero era mío. Después de años compartiendo pisos, durmiendo en sofás, y viviendo con una mochila medio vacía, por fin tenía mi propio rincón. Era algo parecido a la libertad. Tenía 26. Recién salido del máster, intentando sobrevivir con encargos de edición de vídeo y algunos trabajillos sueltos mientras buscaba algo más estable. Mi vida era un borrador, siempre en proceso, siempre por corregir. Nada fijo. Nada definitivo. Ella vivía abajo. Nos conocimos como se conocen muchos vecinos, por el sonido de algo que se cae. Un libro, tal vez. O un jarrón. Lo que fuera, cayó con tal fuerza que me hizo dar un respingo. Salí al rellano, y allí estaba ella, descalza, de pie en el pasillo, sosteniendo lo que parecía un cisne de cristal roto en una mano y un trapo de cocina en la otra. Me miró con una especie de vergüenza digna, como si el desastre fuera algo que no solía permitirse. Perdón, dijo. No era mi intención montar un escándalo. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño flojo, de esos que parecen improvisados pero requieren precisión. Su voz era baja, casi divertida, como si pocas cosas lograran sorprenderla. Llevaba vaqueros y una camisa azul marino con las mangas remangadas y el cuello abierto. Su presencia no llenaba el pasillo por volumen, sino por gravedad. ¿Ineludible? ¿Serena? No pasa nada, contesté demasiado rápido. Solo quería saber si estabas bien. Sonrió, con esa clase de sonrisa que no se da del todo. El cisne no ha sobrevivido. Yo sí. Asentí, esbozando media sonrisa, y retrocedí hacia mi puerta como un idiota. Ella se quedó un segundo más, observándome. Nora, dijo. Álvaro. Encantada, Álvaro. Si vuelvo a tirar algo, intentaré que suene menos a asesinato. Se agradece. No nos dimos la mano. No hizo falta. Durante los días siguientes, me la crucé varias veces. A horas raras, regando las macetas del porche común, recogiendo el correo, cargando bolsas de la compra. Siempre se movía con una calma firme, sin prisas pero con intención. Tenía una presencia que hacía que todo lo demás pareciera más ruidoso, más innecesario. Nunca llevaba cascos. Nunca miraba el móvil. Estaba presente de una forma que mucha gente ya había olvidado. Poco a poco, fui sabiendo lo esencial. Era fotógrafa, principalmente interiores y reportajes para revistas de decoración. Trabajaba desde casa. A veces viajaba. Le calculé unos 40 y muchos. Divorciada, intuí, por el nombre único en el buzón y la ausencia de voces masculinas a través del suelo. Era cortés, pero no accesible. Cercana, pero reservada. No hablábamos mucho al principio. Lo típico entre vecinos, los cubos, el ruido, el calor. Y aún así, cada vez que me la encontraba, algo en mí se erguía. Empecé a peinarme antes de salir al rellano. A elegir camisas que me sentaran mejor. A fregar los platos con más frecuencia porque sabía que desde su ventana se veía mi fregadero. No era nada. No tenía que serlo. Hasta la noche en que llovió. Aquella noche llovía con una constancia serena, sin relámpagos ni truenos. Una lluvia que no interrumpe, que simplemente cae.
Eran pasadas las 12 cuando la luz se fue. Estaba editando una secuencia para un cliente, con los cascos puestos, concentrado en los matices de un diálogo que ya me sabía de memoria, cuando de pronto todo quedó en silencio absoluto. El monitor parpadeó y luego se apagó. Salí con una linterna en mano, dispuesto a revisar el cuadro de luces, y casi tropecé con ella al bajar las escaleras. Sostenía una vela en una mano y una taza humeante en la otra. «Déjame adivinar», dijo con una media sonrisa. «Tú eres el que se dejó la luz del pasillo encendida». «Juro que no he sido yo». Se le escapó una pequeña risa, discreta. Entonces alargó la taza hacia mí. «¿Te apetece un té?» Iba a preparar otra tetera. Dudé. «Es solo té, Álvaro», añadió, con una entonación que desmentía sus propias palabras. Y asentí. Su piso olía a cáscara de naranja y a algo floral, tal vez jazmín. Las velas titilaban sobre las encimeras, proyectando sombras tenues. Me senté en un pequeño rincón junto a la ventana, en una mesa de madera clara con una sola silla frente a la mía. Ella se movía por la cocina con una fluidez que parecía ensayada, como si la domesticidad fuera su hábitat natural. Cada gesto tenía peso, intención. Colocó el agua a calentar, eligió las hojas con cuidado, preparó las tazas sin prisas. «Siéntate», dijo sin levantar la voz, señalando la silla opuesta. «No tardará». Yo asentí, cruzando las manos sobre el regazo, sintiéndome torpemente contenido. Me repetí que era solo té. Solo dos vecinos aguardando a que volviera la luz. Pero mi corazón no compartía esa teoría. «¿En qué trabajas exactamente?», preguntó cuando se sentó por fin frente a mí. «Montaje de vídeo. De momento por cuenta propia». «Freelance». Asintió, como si confirmara algo que ya intuía. «Eso explica tus horarios». «Podría decir lo mismo», respondí, un poco más valiente. «Fotografía». «Los plazos no entienden de relojes». La conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. No fue banal, no del todo. Preguntaba con intención, escuchaba como si cada respuesta importara. Tenía una forma de hacer pausas antes de hablar, como si meditara cada palabra. Y yo, que solía esquivar los silencios, me descubrí queriendo llenarlos con algo digno de ella. «En algún momento hablamos de familia». «Mi madre murió hace unos años», le dije, vacilante. «Y con mi padre, apenas hablamos». Su expresión cambió, sin dramatismos. Fue algo más profundo. Algo parecido a comprensión. «Eso es duro», dijo. «Perder a alguien, y luego perder a otro que sigue vivo». La miré, sorprendido por lo certero de su forma de expresarlo. Como si supiera exactamente de qué hablaba. «Mi ex y yo nos separamos hace 6 años», añadió después. «Sin hijos. Solo 2 personas que dejaron de reconocerse en la promesa que se hicieron». No pregunté más. Ella tampoco amplió. La lluvia golpeaba suave contra los cristales. Se levantó para encender otra vela, y por un momento su silueta quedó recortada contra la luz. El jersey amplio dejaba entrever la curva de un hombro. Aparté la mirada demasiado rápido, y me odié por haber mirado en primer lugar. «Siempre olvido lo silencioso que es todo sin electricidad», dijo al volver a sentarse. «Tiene su encanto», respondí, más bajo de lo que pretendía. Me sonrió. «Tienes pinta de saber estar en silencio». Encogí los hombros. «No sé si me gusta o si simplemente me he acostumbrado». No respondió. Me observó durante un instante. Luego se levantó y fue a por una baraja. «¿Has jugado alguna vez al chinchón a la luz de las velas?», parpadeé. «No puedo decir que sí». «Pues vas a jugar», dijo, colocando las cartas entre nosotros. Y así, la noche se alargó. Jugamos a las cartas entre sombras y té, compartimos anécdotas, reímos más de lo que habría imaginado. Me ganó 3 partidas a 2 y se mostró discretamente satisfecha con ello. Cuando las luces regresaron, ya pasadas las 2 de la madrugada, algo entre nosotros había cambiado. Me puse en pie. La taza vacía. Las cartas desordenadas sobre la mesa, como pruebas de una intimidad tácita.
Me acompañó hasta la puerta, descalza sobre el parqué. Gracias por el té, murmuré. Gracias por la compañía. Hubo una pausa. Una respiración contenida en ese pasillo en penumbra. Buenas noches, Álvaro, dijo. Y me fui. Pero no dormí. Después de aquella noche, algo se desplazó. No de forma dramática, no con fanfarria ni declaraciones, sino en los márgenes de lo cotidiano. En las rendijas del día a día. Empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Al ritmo de sus pasos por la escalera. Al sonido de su hervidor por la mañana. A cuando se encendían sus luces por la noche, y cuando no. Nuestras coincidencias se volvieron más frecuentes. En el porche, en el buzón, en ese pasillo estrecho que, sin darnos cuenta, ambos habíamos aprendido a recorrer con una lentitud innecesaria. Un segundo de más. Un paso más lento. A veces llamaba a mi puerta. ¿Tenía pilas? ¿Podía ayudarla a mover un taburete? Siempre decía que sí. Siempre dejaba lo que tuviera entre manos. Y a veces, solo a veces, me invitaba a quedarme a tomar un té. Nunca café. Siempre té. Una mañana de domingo la encontré en el porche común, sentada sobre una manta, descalza, con vaqueros y una sudadera ancha. El pelo suelto, algo revuelto. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero no lo estaba leyendo. ¿No podías dormir?, le pregunté desde el marco de la puerta. Alzó la vista, entornando los ojos por la luz blanda. Podía. Pero no quería estar dentro. Me senté en el escalón, no muy cerca. El aire era fresco. Todo parecía suspendido. A veces pienso, dijo de pronto, como quien verbaliza algo que lleva días rumiando, que la soledad no es más que una forma silenciosa de deseo. No supe qué contestar, así que no dije nada. Me limité a mirar hacia la calle, con ella. Al cabo de un rato se levantó. Voy a preparar algo ligero. ¿Te apetece? Desayunamos en su cocina, huevos suaves, rúcula con aceite, tostadas con mermelada de higo. No hablamos mucho. No hacía falta. Yo notaba todo, cómo se movía entre los fogones, cómo me pasaba el tarro con un leve roce de manga, cómo me miraban sus ojos al otro lado de la mesa. Más tarde, me pidió ayuda en su estudio. Casi nunca me dejaba entrar allí. Era una habitación al fondo del piso, con mucha luz natural, suelo de madera clara y ese olor leve a papel viejo. Su cámara descansaba en un trípode junto a la ventana. Había copias colgadas en un alambre, interiores, rincones íntimos, espacios que parecían tener alma propia. ¿Podrías sentarte un momento? Solo quiero hacer una prueba de luz. Dudé. ¿Quieres que salga yo? Quiero que te sientes. Así que lo hice. Me senté en el banco junto a la ventana. Ella ajustó la lente, caminó alrededor de mí en silencio, observando la incidencia de la luz, a veces mirándome directamente, sin el visor de por medio. No estás acostumbrado a que te miren, dijo. No, admití. Deberías dejar que te vean más. La forma en que lo dijo, suave, intencionada, me detuvo por dentro. Cuando terminó, me levanté algo torpe, sin saber muy bien qué hacer con las manos, cuanto sostener su mirada. Ella pasó junto a mí para dejar la cámara sobre la mesa. En ese gesto, su hombro rozó el mío. No fue un accidente. Ninguno de los dos se disculpó. Cuando estás callado, cambias, dijo. ¿En qué sentido? No vacío. Solo, quieto. Esa noche, ya en mi piso, no dejé de pensar en aquella sala. En la luz. En cómo sus dedos se posaban en la cámara aunque yo no me moviera. En cómo sus ojos no se apartaban de los míos. Algo se estaba gestando en el silencio entre nosotros. No era ruido. No era velocidad. Era otra cosa. Más densa. Más cierta. Y yo no sabía qué pasaría cuando eso por fin encontrara un nombre. Fue un jueves cuando dejó una nota bajo la puerta de mi apartamento. Nada poético. Solo un pequeño papel doblado 2 veces. Si tienes un rato, necesito tus ojos para algo. N.
Toqué una vez y abrió sin dudar, como si esperara mi visita. La luz era baja, el sol de la tarde colándose perezoso entre las cortinas, bañando todo en un dorado tibio. «Pasa», dijo suave, girando sin más explicación. Fuimos al estudio, a ese espacio que había empezado a parecerme sagrado. Pero algo estaba diferente. Sobre la mesa de trabajo había medio docena de impresiones. Una de ellas era yo, sentado en ese mismo banco junto a la ventana. La luz iluminando la mitad de mi rostro y dejando la otra en sombras. Se quedó a mi lado, brazos cruzados ligeramente, la mirada fija en la foto. «No quise guardarla», dijo. «Simplemente no la borré». No supe qué decir. Miraba la imagen como si fuese un extraño. «Quería mostrártela», añadió. «Porque sentí que era honesta. Y porque quería saber qué ves tú cuando la miras». Dije la verdad. «Parezco alguien intentando no decir algo». Ella asintió muy leve. «¿Exacto?» El estudio se volvió más pequeño, como si las paredes se hubiesen acercado. Dio un paso hacia mí, sin dramatismos, solo lo justo para difuminar la línea entre la familiaridad y otra cosa. «No dejo entrar a nadie aquí», y confesó. «Ni siquiera a amigos». «No eres solo una vecina», salió antes de que pudiera pensar. Me miró, sin pestañear. «No, no lo eres. No nos tocamos». «No todavía». Pero el silencio que siguió tuvo peso, como si ambos estuviésemos al borde de un deshielo lento, deliberado. «Debo irme», dije, bajando la voz. Asintió. Pero justo cuando giraba, me llamó. «Álvaro». Me paré. «¿Te importaría que te fotografiara otra vez?» La garganta me ardía. «No», respondí. «No me importaría». Ese fin de semana casi no la vi. Pero el domingo por la noche, mientras me lavaba los dientes, recibí un mensaje. «Mañana por la mañana. Si puedes. Trae tu café». A las 9 estaba en su puerta, taza en mano, el corazón golpeando demasiado fuerte. Abrió con una bata larga, el pelo sin peinar, descalza como siempre. Sin máscaras. Sin artificios. No dijo mucho. Me llevó al estudio y me indicó el asiento habitual. Me senté. Ella tomó su tiempo. Sin indicaciones, sin poses forzadas. Solo el clic suave del obturador, la luz de la mañana deteniendo el tiempo. Después bajó la cámara y me miró, no a través del visor, sino a mí. ¿Alguna vez sientes que debes ser otro delante de todos? Vacilé. Todo el tiempo. Ella asintió como si supiera. Excepto conmigo. Y eso fue todo. El momento pasó. Volvió a la cámara. Pero mis manos no dejaron de temblar, incluso mucho después de irme. No hablamos durante 3 días. No porque hubiera pasado algo mal, sino porque no había necesidad de decir nada. Era ese tipo de silencio que vibra bajo la superficie de todo. Una corriente sutil que no cesa solo porque uno salga del agua. Me ocupé con montajes, fechas de entrega, distracciones. Me repetía que necesitaba espacio. Que lo que estaban haciendo entre nosotros comenzaba a distorsionar la forma de mis días. No dormía bien. Me sorprendía mirando el techo en medio de la noche, preguntándome qué estaría haciendo ella justo un piso más abajo. El jueves por la tarde la encontré de nuevo en el porche. No pareció sorprendida cuando me senté a su lado. Solo cambió un poco de postura para hacerme sitio. Durante un rato no dijimos nada, escuchando el viento y el murmullo lejano del tráfico. «Has desaparecido», dijo al fin. Miré los escalones. «No fue intencionado». Asintió, sin reproches, solo con comprensión. Pensé que quizá había cruzado una línea. La miré, sorprendido. No fue así. Me clavó la mirada, abierta, sin máscaras ni juegos. «Entonces, ¿por qué te alejaste?» Tomé aire. Porque empecé a olvidar dónde estaba esa línea. Silencio. «No eres el único», confesó. La sencillez de su confesión cayó como una piedra en el agua, hundiéndose lentamente. Se levantó, se sacudió las manos. «He preparado sopa», dijo. «Hay de sobra».
Tienes que comer. La seguí. La cocina era tenue, cálida, con aromas suaves de romero y ajo. Sirvió 2 cuencos y los puso sobre la mesa como si lleváramos haciendo eso toda la vida. A mitad de la cena dijo: no tienes que preocuparte. No espero nada de ti. Lo sé, respondí. Pero yo también lo pienso, añadió, sin apartar la vista de la cuchara. No contesté. Sentí el estómago encogido. Esa noche lavé los platos con ella. De pie junto al fregadero, con las manos mojadas y la voz baja. Nunca te pregunté, dije. ¿Por qué te divorciaste? Secó un cuenco y se detuvo. Porque dejó de verme. Asentí, sin palabras. No solo físicamente, continuó. En todo. Dejó de prestar atención a la persona en la que me estaba convirtiendo. Y yo dejé de intentar mostrársela. Su voz era firme, sin temblores. Era amable, en general. Pero ser amable no es estar presente. Apagué el grifo y dejamos que el silencio se posara. Cuando la miré de nuevo, me estaba observando como si yo fuera la imagen capturada en su cámara, algo que todavía espera ser comprendido. Te veo, dije sin pensar. Su respiración se detuvo. Dejó la bayeta suavemente y dio un paso atrás. No digas eso, pidió. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con eso. Tampoco yo lo sabía. Me fui sin tocarla, sin añadir una palabra más. Pero cuando me tumbé, no pude dejar de escuchar su voz. Te veo. Ella creía en mí. Y eso nos asustaba más que nada. Esa noche volvió a llover. No era el tipo de lluvia que invita a refugiarse, sino esa que, sin pedir permiso, te empuja a salir, a sentir la humedad fresca sobre la piel, a recordarte que estás vivo. No sabía qué esperaba al llamar a su puerta. Quizá nada. Quizá todo. Pero abrió sin sorpresa, con esa calma que parece saber que llegaría. No preguntó por qué. Simplemente se apartó y me dejó entrar. La luz era tenue. La tetera ya estaba puesta. Se movía por la habitación como si estuviéramos en mitad de una conversación que no tuvo fin, como si no hubiese pasado el tiempo. ¿Quieres té verde o manzanilla?, preguntó sin girarse. Ninguno, respondí. Se congeló un instante, apenas perceptible, y luego giró lentamente para mirarme. Respiré hondo. Necesito decir algo, empecé. Y no quiero esperar a otro momento silencioso para colarlo sin ruido. Ella no habló. Solo me observaba. No quiero estropear lo que tenemos. No quiero cruzar un límite que no pueda deshacer. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no pasa. Que no te veo cada vez que cierro los ojos. Que no cambias la forma de mis días. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Las manos quietas. Me acerqué, sin tocarla. Solo lo justo para sentir el peso del momento. Me haces sentir que no soy invisible, dije. Y creo que no me había dado cuenta de cuánto necesitaba eso. Sus ojos brillaban, pero no cayeron lágrimas. Parpadeó despacio, con los labios apretados, como reteniendo algo frágil. Finalmente dijo: yo también he estado fingiendo. Un silencio largo. Me digo que es solo soledad, confesó. Que esto no es real, que es solo coincidencia, proximidad o ese dolor no dicho que los dos llevamos dentro. Me miró fijamente. Pero creo que es real. Y eso me asusta muchísimo. Nos quedamos allí, con la lluvia susurrando en las ventanas. Sin música. Sin velas. Solo la verdad llenando el espacio entre nosotros. Entonces dio un paso adelante. Despacio. Con cuidado. Y tomó mi mano. No como un amante, ni como alguien que se rinde. Sino como alguien que finalmente decide mostrarse. Su mano estaba cálida. Firme. No soltó la mía. No la besé. No nos dejamos llevar ni hablamos con metáforas. Solo estuvimos ahí, con las palmas unidas, en silencio, humanos. No sé a dónde irá esto, susurró. Yo tampoco, respondí. Pero estoy aquí.
Y eso bastó. Esa noche nos quedamos en silencio, cada uno en un extremo del sofá. Ella con los pies metidos bajo la manta, la cabeza apoyada en el respaldo. Yo con la mano sobre el cojín, a centímetros de la suya. Ella se durmió, respirando suave y pausada. Yo no cerré los ojos. No porque estuviera inquieto, sino porque por primera vez sentí calma. Vendrían consecuencias. Conversaciones. Líneas que trazar y líneas que cruzar. Pero en ese instante nada importaba. No éramos jóvenes alocados. No éramos desesperados ni ingenuos. Éramos dos personas que habían aprendido a convivir con el silencio, y que acababan de empezar a creer que no tenían que hacerlo más.